que nació del corazón esta adoración. Tremendo, tremendo. Muy bien, y vamos entonces a ver, vamos a hablar un poco de la palabra de Dios. La palabra de Dios sabe que es purificador de la vida santa. La palabra de Dios es purificador de la vida santa. Vamos a abrir la Biblia en Santiago 1, 19 en adelante. Mi Biblia dice hacedores de la palabra. Y dice así la bendita palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Gloria a Dios. Qué hermosa esta carta que escribió Santiago. Santiago es Jacob, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y vamos a ver que en el verso 19 y 20, yo se la voy a leer en otra versión, una versión bien clarita, donde dice: mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben de estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Qué clarita, che, echale agua, ¿no? Si lo querés más clarito. O sea, la ira que nace del egoísmo no contribuye a la justicia de Dios, solo conduce a la malicia y a la destrucción. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nos enojamos, antes de enojarnos y de abrir la palabra, abrir la boca, como digo yo, a veces estamos abriendo la bocota demasiado, ¿no es cierto? Entonces, la ira no es buena, y dice que eso no le hace justicia a Dios, eso. O sea, Dios no puede usar a esas personas. Si esa persona es violenta y abrió la boca, y salieron insultos, salieron montones de cosas, ¿cómo va a ser que esté obrando la justicia de Dios? ¿Cómo va a ser que Dios está en esa persona con lo que sale de su boca? ¿No es cierto? Ahora, la salvación no viene de utilizar métodos humanos, sino de la amable aceptación de la palabra implantada que Dios ha hecho que se arraigue en nuestro corazón. Porque dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Necesitamos arraigar la palabra de Dios en nuestro corazón. Por eso es necesario que aprendamos versículos de memoria, que tengamos siempre presente la Biblia, la palabra del Señor, que esté arraigada en nuestro corazón. Si la tenemos como un simple librito de historias, de fábulas, entonces eso no va a ser mella, no va a ser nada en nuestra vida. Pero si la palabra de Dios penetra en nuestro corazón, entonces uno va a saber cómo comportarse. Vamos a tener ese semáforo en rojo, cuando vamos a decir palabras de más, y el Señor va a estar ahí diciendo: pará,
¿Por qué? Porque la palabra va a estar arraigada en mi corazón y me va a estar diciendo que eso a Dios no le gusta, que no es de su agrado lo que dije, ¿sí? Ahora, el verso 22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, ¿sí? Dice, ustedes mismos se engañan cuando oyen la palabra y no la hacen. O sea, porque muchos pueden decir, qué linda la palabra, ay, qué hermosa esta palabra, qué linda, pero después me doy media vuelta y hago lo que yo quiero, no hago lo que dice la palabra. Por eso no es que vamos a leer las 24 horas del día la palabra, pero nunca la vamos a poner por obra. La palabra hay que leerla y ponerla por obra. No tenemos que ser solamente oidores, oír la palabra. Hay muchos que se empachan de tanta palabra que escuchan, palabra, pero no la ponen por obra. ¿Por qué? Porque se engañan ellos mismos. Por eso dice, no os engañéis. Ahora, los versos 23 y 25 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Gloria a Dios. Aspirar a una vida pura no es buscar la perfección, sino más bien es la liberación de aquellas cosas que pudieran reducir la plenitud de un vivir lleno del poder. Nosotros tenemos que buscar la plenitud para vivir en el poder de Dios. Y tenemos entonces que ver aquellas cosas que nos alejan del poder de Dios. Tenemos que aspirar a tener una vida pura, ¿sí? Y sabe que este texto muestra la palabra de Dios como un medio de reflexión, porque dice que en un espejo en el cual nosotros debemos mirarnos y vernos tal como somos. Usted va al espejo, se mira todo, ay, qué linda que estoy, qué bien, qué arregladita, todo lindo, pero me doy media vuelta, salí y ya me olvidé de cómo era, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos leyendo la palabra, ahí nos estamos reflejando nosotros, ¿sí? Sabe que el llamado no es solamente aceptar las enseñanzas y la corrección de la Biblia, sino que ella nos ofrece una lección no escrita con palabras, Y ¿sabe qué? Debiéramos evitar la tentación de identificar a alguien y decir, ay, esta palabra era para fulano. Qué lástima que justo hoy no vino, porque era todo para él. Sabe que esa es una tentación que tenemos que dejar de hacerla, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa palabra la necesitamos nosotros, no el hermano que no está, no el hermano que está ausente. Esa palabra es para nosotros. Creo que por muchos años Satanás nos engañó con, ay, esta palabra que se está leyendo, qué lástima que Mengano no vino, porque era especial para él. Si hubiera sido para él, Dios lo hubiera traído al culto. Esa palabra es para el que está escuchando, para el que está leyendo. Por eso hay que examinarse, hay que examinarse, porque siempre hay algo que el Señor nos va a hablar. Quizás no va a ser el 100% de toda la palabra, pero cada uno tiene que recibir la porción que sea para él. Siempre le digo eso, que cada uno reciba la porción que tenga que recibir, porque Dios siempre nos va a hablar, siempre nos va a mostrar cómo estamos. Ahora, en 2 de Corintios 3:18, vamos a ver algo. 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí en esta palabra se compara con un espejo, pero la imagen que se proyecta es nada menos que la de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo al Señor. Acá se proyecta el Señor, la cara, la vida del Señor. Y la suma de estos dos textos
va a decir que primero la Biblia nos muestra la imagen de Cristo aquí en la palabra, con el fin de, segundo punto, que podamos medir nuestra conducta y nuestro carácter a la luz de su imagen, ¿sí? Y que nosotros tenemos que estar conforme a la semejanza a Cristo. Entonces, acá me está mostrando entonces la vida de Cristo y cómo estoy yo. Lo que yo hago le agrada al Señor, el Señor lo haría, porque acá el Señor me está diciendo esto y yo lo hago al revés. Entonces tenemos que decir siempre, yo estoy pensando esto, ¿es de Dios este pensamiento? ¿Es de Dios lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo? No se olvide que acá está la imagen de Cristo y nosotros tenemos que vernos reflejados en su palabra, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que decimos, ¿sí? Y otra palabra, entonces, para alcanzar la pureza a través de la palabra de Dios está en Jeremías 29. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías recibía mucha afrenta por hablar del Señor. Recibía ya tantos palos, que eso quizás cada uno de nosotros podemos vernos reflejados en eso, ¿no es cierto? Bueno, Señor, ya no te sirvo más, ya no voy a predicar más, ya no voy a decir más nada, ya dijo todo. Pero, ¿qué dijo Jeremías? Pero no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos y traté de superarlo, pero no pude. Esa es la palabra de Dios que estaba morando en el corazón de Jeremías. Quise dejar de predicar, quise dejar de servirte, pero había un fuego dentro mío. Esto nos habla del fuego de la palabra de Dios, en el cual nos puede limpiar y quemar todo lo impuro, todo lo que no sirve. Entonces, ¿cuántas veces yo le dije al Señor, Señor, realmente no, hay cosas que no quiero seguir más, y sin embargo había un fuego dentro mío, en mi corazón, que me animaba a seguir, porque me acordaba de las enseñanzas del Señor. La palabra está arraigada en el corazón. El que conoce la palabra no puede dejar tan fácilmente al Señor. Por eso hay que leerla la palabra, porque el que la conoce no puede dar la media vuelta y mandarse a mudar. El que conoce la palabra, esa palabra está arraigada en nuestro corazón, y cuando vamos a hacer algo indebido, esa palabra nos redarguye, esa palabra nos va a decir no lo hagas, esa palabra te va a decir no te vuelvas al mundo. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra. Entonces, que esa palabra quiera Dios que esté arraigada en nuestro corazón, hermanos. Es lo que más tenemos nosotros que desear, que la palabra de Dios esté arraigada en nuestro corazón, porque la palabra de Dios es agente poderoso, hermanos, que limpia y que libera. Si nosotros no tenemos la palabra arraigada en nuestro corazón, entonces, hermanos, vamos a hacer desastres y un día vamos a decir, me voy del camino, me voy al mundo, voy a hacer lo que yo quiero. Entonces necesitamos que ese fuego ardiente esté en nuestro corazón, que cuando vamos a hacer algo, el Señor nos diga, espera, no lo hagas, sobre todo si queremos dejar el camino, que esa palabra esté cimentada, mis hermanos, en nuestro corazón, para seguir adelante. Sabe que hay países que no pueden leer la Biblia, y sabe qué hacen ellos, se encierran en subsuelos, leen la palabra, se van pasando uno a uno debajo de las puertas una hojita de la Biblia, y esa hojita se la aprenden de memoria. Hay países musulmanes donde la Biblia la tienen que tener en su mente y en su corazón, porque no la pueden leer, entonces se la aprenden de memoria. Ustedes no saben lo que esos hermanos hacen para que esa palabra esté arraigada en sus corazones.
La han aprendido de memoria porque si no iban presos, si los encontraban leyendo la Biblia. Pero ¿qué pasó? Está tan arraigada la palabra en su corazón que ellos exponiéndose a ser descubiertos y sin embargo hacían las reuniones secretas y cada uno con lo que había conocido en su corazón y alguien que a lo mejor tenía una Biblia y empezaba a sacar las hojas y se las pasaba uno a uno para aprender la palabra. Hermanos, sin la palabra de Dios estamos listos. La palabra de Dios es el manual que mueve al cristiano. Si no nos mueve la palabra de Dios, entonces nos mueve el mundo, la basura del mundo, los pecados del mundo, las injusticias del mundo. Por eso necesitamos aprender la palabra de Dios. No le digo que se la aprenda de memoria de tapa a tapa, porque sería imposible, pero sí muchos versículos claves donde usted la tiene que tener cimentada aquí dentro, aquí en su corazón. Dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo y que penetra hasta partir los tuétanos. Los tuétanos es un lugar donde no llega nada ni nadie, solamente llega la palabra de Dios y ahí redarguye, ahí te dice lo que estás haciendo mal. Por eso no mires el día que tu hermano no vino y decía, esta palabra era para mi hermano, esa palabra era para vos. Y seguramente te entró en lo profundo de tu corazón porque Dios conoce los secretos más íntimos que hay en nuestra vida. La palabra la saca afuera, saca a la luz la palabra, lo que hay en nuestros corazones, hermano. La palabra es viva, es vida, es eficaz, tiene poder. La palabra tiene un poder tremendo. Mire, cuando nosotros servíamos en el Borda, en el manicomio, la mayoría de los que se fueron de alta, los pacientes dementes que se fueron de alta, la mayoría quedaron libres solamente por escuchar la prédica, solamente por escuchar la palabra. Primeramente, cuando uno terminaba de predicar, el semblante de todos ellos había cambiado. Estaban todos rosaditos, otra mirada. Ustedes no saben el poder de la palabra. Yo siempre digo, en nuestras iglesias no se vive escuchando la prédica, lo que se vive en el manicomio. En el manicomio es impresionante el poder que hay en la palabra. Y entonces cuando íbamos a la semana siguiente, buscábamos a los pacientes y nos decían, no, a fulano no lo espere, porque se fue de alta. El médico dijo que ya estaba sano, no sabe qué pasó, pero estaba sano. Ese es el poder que hay en la palabra y muchas veces nosotros no le damos importancia al poder que tiene la palabra. La palabra está viva. Esto es la palabra de Dios. Esto es la voz de Dios y tiene poder para hacer tantas y tantas cosas el Señor en nuestra vida a través de su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Y luego los últimos dos versículos, dice el verso 26, 27, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y yo tenía esta versión también. Quien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Esa es la verdadera religión. Si alguno se cree religioso, entonces refrene su lengua. Fíjese entonces cómo habla, lo que dice, porque hay muchos religiosos que no refrenan su lengua. Hay mucha gente que uno los ve y dice, wow, lo que menos parecen cristianos, esta gente por la boquita. Entonces, ¿cuál es la religión pura y sin mácula? ¿Cuál es la verdadera religión que Dios quiere? Acá está la respuesta. Muy sencillo.
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aleluya. Esa es la verdadera religión que Dios quiere de usted y de mí. Que nos guardemos sin mancha, que nos guardemos de la inmundicia del mundo, que no participemos, que no nos contagiemos con las cosas del mundo, que no nos contaminemos. Eso es lo que quiere el Señor, que a pesar de que estamos en este mundo, pero que no vivamos como vive la gente del mundo. Esa es la verdadera religión que el Señor tiene y quiere. Y que ayudemos y vayamos a visitar a los huérfanos y a las viudas. Aleluya, yo soy viuda. Esa es la religión que el Señor quiere para cada uno de nosotros. ¿Vio qué fácil que es la palabra del Señor? Muchos dicen, ay, para hacer esto hay que hacer aquello, hay que... No, esta es la religión que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que nos apartemos de la maldad del mundo, que vivamos una vida pura en santidad, que tratemos de ir camino a la perfección, como dice su palabra. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, tenemos que estudiarla, tenemos que examinarla para examinar nuestra vida. Usted mismo en su casa puede hacer estudios bíblicos. Mire, el otro día estaba viendo una película de un pastor que de lo bien que iba, tenía una congregación muy grande, era un ministerio muy grande, tenían iglesias en muchas partes del mundo, y el pastor un día se volvió loco, porque otra expresión no hay. Y empezó a decir, Señor, y esa gente en África que se mueren sin conocerte, esa gente sin Cristo, Señor, y que la pasan tan mal, ¿no? Y el hombre lloraba porque hicieron una película de la vida de ese pastor. Y entonces dice que ahí en ese quebranto, ¿no? Dice que Dios le habló, y acá es donde tenemos que prestar atención cuando Dios nos habla. Dice que Dios lo habló y le dijo, no te preocupes, son todos salvos, el mundo entero es salvo. ¿Y sabe lo que hizo al otro día? Fue día domingo y tuvo la reunión. Y va y dice lo que le dijo el Señor. Automáticamente se levantó un montón de gente y se fue de la iglesia. Porque él aseguraba que ya la sangre de Cristo murió por toda la humanidad, para que toda la humanidad se fuera al cielo. Entonces, ¿dónde queda que busquemos la santidad? ¿Dónde quedan tantas cosas, ¿no? Que para seguir adelante en el camino. Pero entonces, ¿por qué dice Pablo cuidar nuestra salvación con temor y temblor? ¿Para qué Pablo dice eso? Si dice que todos somos salvos. Hagas lo que hagas, estás en pecado, seguís pecando, total te morís y te vas al cielo. Eso es un pastor que se ve que no estaba muy al tanto de la palabra de Dios, y el diablo lo engañó, porque él decía, a mí me habló Dios, y Dios no puede desdecirse de su palabra. Y ¿sabe qué? Se le vació la iglesia, pero después empezó otra vez el ministerio, y el día de hoy dice, ¿no es cierto?, los que hicieron la película, de que este pastor lo siguen invitando de muchos ministerios, y él sigue afirmando que el mundo entero es salvo por la sangre de Jesucristo. ¿Se da cuenta cómo tiene que saber lo que dice la Biblia para no caer en el engaño? Para que ningún pastor lo engañe, para que ninguna persona lo engañe. Por eso usted tiene que leer su Biblia para que nadie lo engañe. Porque para muchos es muy fácil decir, qué bueno, peco, aleluya, peco, hago lo que quiero, total me muero y me voy al cielo, Jesús me está esperando. Eso es lo que predica ese pastor hasta el día de hoy. Y hay montones de iglesias que lo llaman para hacer seminarios,
Usted no sabe, mire, es algo que uno quedó, boquiabierta. ¿Cómo puede ser que un siervo de Dios se haya desviado de esa manera? Es porque tuvo los sentimientos cuando vio la gente de África y él se puso a llorar y el demonio lo tomó por los sentimientos y le hizo confundir con la voz y él pensó que era Dios y era el mismo demonio que le dijo que eran todos salvos. Y mire el desastre que hizo. Destruyó una iglesia tremendamente grande, porque la gente, mire, lo dejaron los ministros que trabajaban con él. Esta gente lloraba porque lo amaban a este pastor. Era una iglesia floreciente, hermosa, pero claro, él no quería dar el brazo a torcer. Le decía, arrepentite, pedile perdón a la gente y decir que te equivocaste, que Dios no te habló. No, Dios me habló, tosudo era. Por eso perdió toda la gente en esa iglesia. Pero bueno, después él se levantó y sigue hasta el día de hoy. Pero eso es lo que le pasó, que gracias a Dios que todos conocían la palabra. Por eso lo dejaron solo al pastor, porque todos conocían la palabra. Pero si son iglesias que no conocen la palabra, siguen con esa doctrina, con esa falsa doctrina. Por eso es tan necesario, la palabra de Dios, hermano, nos purifica, nos limpia, nos quema y nos enseña. Así que el mensaje de hoy es: lea la Biblia. Aprenda lo que el Señor nos dice, nos habla a través de ella. Le vuelvo a repetir, es la palabra de Dios, es la voz de Dios, ¿sí? Cuando usted ora, usted habla con Dios. Y cuando usted lee la Biblia, Dios le habla a usted, porque es la voz de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a ir a otro tema musical, ¿sí?